práctica esta enseñanza de tal manera que aprendamos, jóvenes. Esa es la idea. Dice la Biblia que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Jóvenes, Dios nos formó. Amén. No hay duda. Nuestro Señor Jesucristo fue el medio, dice la Biblia, que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, etc. También la Biblia nos marca a nuestro Señor Jesucristo como el Maestro de Maestros. No ha habido ser sobre la tierra que enseñe de una manera tan clara como nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de Jesús, su estilo pedagógico, su manera de enseñar era bien sencillo y bien simple. Pocas veces encontramos a Jesús tomando partes, vamos a decirlo así, de los escritos, ¿verdad? De los profetas, explicándoles y diciéndoles, ¿saben qué? Ahora vamos a leer o van a repetir conmigo esta parte bíblica. Pocas veces lo hizo. Él es la palabra misma. Amén. Él enseñaba utilizando ejemplos. El reino de los cielos es como un hombre que salió a sembrar. Lanza parte de la semilla y cae a la orilla del camino. Sigue sembrando, avanza y parte cae entre piedras. Sigue lanzando su semilla y parte de esa semilla cae entre espinas. Y solamente una parte de esa semilla cae en buena tierra. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa fue su enseñanza. Los discípulos no se querían quedar con ese entendimiento así cortos. Ellos se acercaron y decían, maestro, ¿qué es lo que significa esto que acabas de enseñar? Y les dio la explicación que ustedes ya saben. El reino de los cielos es como un hombre que sale a pescar, avienta su atarraya o su red y atrapa toda clase de peces. Lo bueno se pone en contenedores, en botes, en botes, pues. Lo que sirve y lo que no, se desecha. El reino de los cielos es como un tesoro escondido, que el hombre una vez que lo encuentra dice, un tesoro, pero y para sacar todo esto que está aquí, si me ven escarbando que estoy en un terreno ajeno o que no es mío, me voy a meter en problemas, mejor lo cubro, voy a rematar mi casita, mi terreno, mis animales, lo que tengo, todo lo voy a vender por comprar ese tesoro que vale 30, 40, 50 veces más que lo que tengo. Esa es la manera de enseñar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La Biblia utiliza algunos, ¿cómo diría? Utiliza herramientas, lo voy a decir así, como métodos de enseñanza que se le conocen en la Biblia como tipos o como símbolos en la enseñanza espiritual. Amén. Encontramos a Jesús muchas veces diciendo lo que ya les expliqué, el reino de los cielos es como esto. Jesús mismo se representa por medio de símbolos. Él dice, yo soy la puerta. ¿Qué más? El que por mí entrare. Muchachos, hay que leer más la Biblia. El que por mí entrare, dijo Jesús, será salvo. Gloria a Dios. Yo soy la luz del mundo, Jesús. ¿Qué más dijo? Yo soy el camino, el pan de vida. Yo soy el camino, etc. Nuestro Señor Jesucristo enseñó de esa forma, hermanos. Miren, les voy a confesarles algo. Dios conoce mi corazón. Cuando leí el tema, yo entiendo que esto ya estaba programado desde hace mucho tiempo, y yo me preguntaba a mí mismo y decía, bueno, ¿y por qué este tema? Digo, yo sé que a algunos de ustedes les interesaría conocer de otras cosas. Pregunto, ¿a cuántos les gustaría conocer acerca del noviazgo? Levanten su mano. Por eso todos están solteros. No, digan verdad. A ver, varones, ¿cuántos de ustedes quisieran saber del noviazgo? Uno. Ojo, muchachas, acá es el uno. No. A ver, muchachas, ¿cuánto les interesaría saber del noviazgo? Otra. Bueno. No están siendo sinceros porque hay que hablar, dice una hermana a la otra. A ver, jóvenes, hay temas que nos llaman la atención, la tecnología, las profecías, el noviazgo, etcétera, muchas cosas. Pero hermanos jóvenes, este tema, de verdad hermanos, créanme que yo mismo, y repito,
estar estudiando, repasando muchas cosas, digo, Dios, qué importante es que el muchacho, que el joven conozca esto que estamos aprendiendo. Jesús habló por medio de símbolos. Nuestro Señor Jesucristo era, el maestro de maestros, y Dios, hablando en su esencia total y plena, sabe por qué. A Dios, ¿qué le costaba decir que me sirva una persona que se prepare espiritualmente de pies a cabeza? Yo ya conozco su corazón, que me ministre, yo sé cuando Él es sincero. Pero no, Dios da una serie de ordenanzas, Dios da una serie de indicaciones muy especiales, porque en esa representación, vamos a decirlo, también están simbolizadas muchas cosas que debe llevar a cabo el Hijo de Dios. De gloria a Dios el que es hijo e hija de Dios. Esto es muy interesante. Y quiero ir más allá, jóvenes. Nuestra propia vestimenta tiene simbolismos. Ejemplo, si ustedes ven que yo hago esto, con respeto, ¿qué significa esto? ¿Alguien que me diga, varones? Sí, pero ¿qué significa? ¿Por qué será? ¿Porque soy violento? ¿Puede representar enojo? Digo, allá está enojado. ¿Qué representaría? Agresividad. Agresividad, por acá. Disciplina. Ok, esto está representando algo. ¿Qué representa? Tiempo. Control del tiempo, estar atento al tiempo. ¿Sí me explico? Los zapatos tienen un significado también, etcétera, etcétera. Hermanos, quiero que vayamos poco a poco entendiendo todas estas cosas. Y jóvenes, dicho esto, espero que se entienda lo que nuestros hermanos, nuestro hermano que expuso y lo que cada uno de nosotros queremos hacer que se comprendan. Cada una de las partes de las vestiduras sacerdotales tiene un simbolismo que debemos aplicar a nuestra vida. ¿Amén? ¿Amén? Ok, atentos. Jóvenes, voy a pasar aquí un video y quiero que pongan mucha atención a este video. Obviamente está hecho en el tiempo actual, ¿verdad? Pero está la representación de ahí. No digan, ¿y de aquel entonces había esa maquinita tejedora? No. Sencillamente es una manera de explicarles para que se entienda de mejor forma. ¿Amén? Den gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Tarda un poquito, no se preocupen, para cargar el audio y todo esto, pero bien. Entonces, vamos a checar esto con detenimiento. Y harás que se acerquen a ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de esos nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro, y 2
hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en el borde que está en la parte interior del efod. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del efod, delante de su unión, sobre el cinto del efod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Harás el manto del efod todo de azul. Y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor del borde. Y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada. Una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que haya gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Creo que ahora tenemos una idea un poco más amplia. Amén. Sí, amén. Todo esto que acabamos de ver, que es un proceso un poquito largo, vamos a decirlo, en la elaboración de los jóvenes, tiene un significado hermosísimo.
A primera vista, cuando nosotros vemos esto, decimos, bueno, es que es como no es nuestra cultura, y aparte, bueno, son elementos que se utilizaban solamente en la administración, en el servicio a Dios, y eran utilizados, ¿verdad?, por hombres consagrados para este fin, para este trabajo, como que nos sentimos ajenos. Pero hablando espiritualmente, la palabra dice que Él nos ha hecho reyes. Otra vez, reyes y sacerdotes. Reyes y Sacerdotes. En ese sentido, Dios es perfecto. No vamos a utilizar el manto y la túnica labrada, el racional, el éfod, la mitra, el cinturón, etc. No físicamente, decía nuestro hermano, ¿quién se atrevería a venir así? Digo, al menos que sea un drama, ¿verdad? O alguna situación, pero la verdad es que no vestiríamos eso. Pero hablando en el sentido espiritual, debemos tener cada uno de esos elementos simbólicamente en nuestra vida. Bien, ¿qué describen espiritualmente estas prendas en las vestiduras sagradas? Primero, vamos a explicar, cuando hablamos nosotros acerca de la vestidura sacerdotal, esto nos describe la salvación de Cristo. La palabra túnica en hebreo tiene el significado de cubrir o esconder. Génesis 3:21, alguien me ayuda a buscar, y es exactamente esa palabra la que se utiliza en Génesis 3:21, en donde Dios hizo túnica de piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Alguien puede leer, por favor? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. En otras palabras, los cubrió. ¿Sí se entiende, jóvenes? ¿Cubrió qué? Su desnudez. Su desnudez. La desnudez está simbolizando la desnudez. ¿Qué simboliza? El pecado. ¿Ok? Es cubierto ese pecado. Ahora, el cordero sacrificado en el Calvario, hablando de nuestro Señor Jesucristo, recuerden que otro de los símbolos, ¿verdad?, fue este. Juan el Bautista presenta al Señor Jesucristo como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Cordero sacrificado en el Calvario sería el antitipo. Es una figura retórica que también se le conoce como figura del animal sacrificado en el Edén. Sí, estamos hablando en términos teológicos. Vamos un poquito más rápido. Primero, cuando hablamos de esto, se describe la santidad y la limpieza de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el punto que me toca hablar a ustedes, jóvenes, es el manto y la túnica labrada. Eso es lo que vamos a enfocarnos. ¿Por qué? Porque, bueno, a cada uno de los conciertos vamos a hablar de un tema específico, más bien de un elemento de la vestidura específico. Gracias. Bien, por ser una túnica blanca y de lino finísimo, nos habla del estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue santo, fue perfecto. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo expresó alguna vez, lo tenemos ahí, San Juan capítulo 8, versículo 46, lean, dice: es decir, ¿quién le puede reprochar algo negativo en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Nadie. Él vivió una vida santa y perfecta. Entonces, la túnica blanca de lino finísimo nos habla de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que Dios pide de nosotros. Vamos a llegar a eso en su momento. Bien, ahora, la santidad estaba, hablándolo simbólicamente, en cada fibra de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él fue el único y nadie más. Ni siquiera los ángeles. Ni siquiera los ángeles no contienen la perfección y la santidad exacta de Dios, porque algunos ángeles fueron corrompidos. ¿Se acuerdan de esto, jóvenes? ¿Sí o no? Sí sabemos esto, ¿verdad?
tercera parte de los ángeles fueron, digámoslo así, persuadidos por aquel ser espiritual que quiso ser semejante a Dios, ¿verdad? Entonces, los ángeles aún no son perfectos. El único que es perfecto, y de gloria a Dios, es nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Por eso Él fue el único que pudo conseguir la salvación nuestra. Él pudo realizar esa redención perfecta, y Él en la cruz. Por eso es que expresa estas palabras en la cruz: consumado es. Es decir, todo aquello que se necesitaba para nuestra salvación, para tener la esperanza de la vida eterna, había sido alcanzado por aquel que es 3 veces santo. Bendito sea su nombre. Siguiente, ¿qué más nos describe? Bueno, nos describe también la justicia de Cristo. Ya se va a hablar en su momento acerca de esto a detalle. Bien, la palabra justicia, creo que todos lo entendemos, significa dar a cada uno lo que merece o lo que le corresponde. Eso es justicia. Bueno, nuestro Señor Jesucristo da a todo aquel hombre o mujer que pone su confianza en Él, como vemos, la gracia divina, la gracia de la salvación. También, ¿verdad?, esa santidad que nosotros humanamente, pues, miren, cuando nosotros nos miramos al espejo, vemos a una persona, ustedes se ven, los vemos diariamente, ¿qué vemos? Vemos a un ser humano y decimos, yo me lo he preguntado y digo, Dios, cuando dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo, lo he reflexionado, lo he meditado y digo, aún esa palabra es tan especial, tan profunda, y digo, Dios, alcanzar la santidad pareciera algo muy lejano, que en momentos llegamos a decir como los apóstoles, ¿quién podrá ser salvo? Pero Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Dios nos da esa gracia divina, salvadora, santificadora y glorificadora. El lino fino era la base de todo. La túnica describe la salvación, la santidad y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Estoy resumiendo para que se entienda de manera clara. Apocalipsis 19, versículo 8, por eso es que al final, ¿verdad?, en el último libro de la Biblia, se nos habla de la iglesia con este simbolismo. Léanlo fuerte, Apocalipsis 19, 8, que lo tienen, dice fuerte. Por no decir increíble, que desde el libro de Génesis, desde que el ser humano es cubierto en cuanto a su desnudez, que tipifica, que simboliza el pecado, encontramos nosotros también, ¿verdad?, en el servicio sacerdotal nuevamente cómo debía ser la vestidura. El lino fino tiene una representación. Ahora, en el tiempo de la gracia, acerca de la iglesia dice, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Entonces, hay un simbolismo muy importante en todo esto. Repito, vemos una ilustración, ¿verdad? Pues no nos llama mucho así como que la atención, pero la idea de esta reunión, de este servicio, jóvenes, es que nosotros aprendamos que esos simbolismos, vuelvo a repetir, deben aplicarse en nuestra vida. ¿Sí, la gloria a Dios? Bien, vemos aquí el manto del éfod. Bueno, ya leímos versículos 31 al 35 y bueno, vamos a leer por separado el capítulo 39, si me ayudan a leer, me acompañan por favor. Éxodo 39, 22 al 26, de gloria a Dios. Dios está aquí. Éxodo 39, 22 al 26, así como están, así dice. Vamos a leer 22 al 26. Dice, hizo también el manto del éfod de obra de tejedor, todo de jacinto, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, porque no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto fuerte las granadas de jacinto y púrpura y carmesí y lino
cocido, sigan. Hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron entre las granadas por las orillas del manto alrededor de las granadas. Una campanilla y una granada, una campanilla y una granada alrededor de las orillas del manto para ministrar como Jehová mandó a Moisés. Amén. Primero que nada, hermanos, a ver, tratando de ser un poquito más explícito. Cuando el Señor en el libro de Génesis da mandamientos, era necesario que se pusiera en acción el albedrío del ser humano. Lo primero que Dios le dice es, no fue una prohibición, no, al contrario, puedes comer de todo esto que tú ves, todo esto que formes para ti. Coman de lo que gusten, excepto de este fruto. Del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que te comas, morirás. ¿Sí me explico? Hay una ordenanza. Dios es un Dios de orden. Sí, no me refiero necesariamente al mandato, sino de orden. Él establece pautas, porque Dios es un Dios de orden. Todo esto que vemos aquí en la elaboración, repito, tiene que ver también con la obediencia. Amén. Amén. Los sacerdotes no ministraban como ellos querían, como a ellos se les antojaba. ¿Y por qué no lo hacemos de este color? ¿Y por qué no lo hacemos de este material? No, Dios es preciso. Hablando de tipos, por ejemplo, cuando nosotros encontramos en el Antiguo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis también, dice la Biblia que la tierra estaba corrompida y la maldad era mucha, la maldad de la tierra era mucha delante de los ojos de Dios, de tal forma que dijo, me arrepiento de haberlos creado, pero Noé halló gracia a los ojos. Noé, sí Señor, dime, el fin de toda tierra, de todo ser vivo ha llegado, pero tú has hallado gracia. Entrarás en el arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, y te harás un arca. Y empieza a darle Dios instrucciones, medidas, material, niveles de cómo se iba a construir, todo de manera detallada y específica. No digo, pues ahí usa tu ingenio y construyete una lancha, un barco enorme. No. Tenía que hacerse, tenía que construirse de acuerdo a las indicaciones de Dios. Dicho sea de paso, el arca está también simbolizando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el que no entraba en el arca moría. En este tiempo, el que no acepta al Señor Jesucristo no tiene salvación. Ese es el simbolismo, ¿me explico? No hay de que yo me porto bien. Dijeran algunas mamás, que esto lo he puesto como observación en algún momento, dicen, pues mire, mis hijos no van al templo, no se han entregado al Señor, pero son buenos muchachos. Trabajan, son responsables, me ayudan económicamente, son respetuosos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pero son buenos muchachos. Pues así de bueno está perdido. Amén. Entonces, no es a nuestra manera, es a la manera del Señor. ¿Sí? Ok, bueno, entonces vamos entendiendo. El manto del éfod era una túnica tejida de color azul de una sola pieza. Tenía una abertura bordada alrededor del cuello para que no se rompiera, como acabamos de leer. En la parte baja de sus orillas, como vieron también aquí en las imágenes, tenía granadas bordadas. Es decir, no era la fruta